diciendo amén. Amén. Dios desea que las multitudes sean salvas. Él nos ha otorgado a nosotros el privilegio y la responsabilidad de asegurar este resultado. Así que cierra tus ojos conmigo y vamos a decirle: Señor, gracias, porque sabemos que tú nos vas a hablar a nuestro corazón en esta noche. Gracias porque algún día estaremos allí, con nuestras vestiduras blancas, con nuestras palmas y frente al trono, clamando, cantando y adorando con toda la multitud, con aquellos que vamos a ser salvos, con estas multitudes delante de los ángeles. Y dice la palabra: y la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias a Dios. Hoy vamos a continuar meditando en esa palabra. Cuando la palabra de Dios nos dice, y tú lo lees en Josué, que dice que debemos meditar en la palabra de día y de noche, y lo he explicado muchas veces, porque muchos piensan que meditar, qué sé yo, ¿cierto? O dormidos, no, pastor, aquí meditando, y se duermen en medio de la reunión. Pero lo cierto es que meditar viene de una palabra hebrea que es agag, y significa exactamente, es un gruñido de pronunciar una y otra vez, una y otra vez, pronunciar una y otra vez, hasta que la palabra entre tanto en tu ser que se haga una verdad, que tú puedas vivirla, que tú puedas ver la realidad. Es como una vaca rumiando su comida. ¿Alguien sabe cómo come una vaca? La vaca come y al comer después regurgita y vuelve y mastica lo que ha digerido y vuelve y come. Así es que Dios quiere que nosotros tomemos una palabra y la mastiquemos y la entendamos y la vivamos una y otra vez, hasta que la palabra la veamos cumplida. Amén. Entonces la palabra, a principio de año, ya sabemos que vino una palabra sobre nuestra vida y vamos a seguir trabajando sobre ella, y es Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Génesis 49:27, una palabra establecida sobre Tierra Nueva, sobre esta tu iglesia, sobre esta tu familia. Y cuando nosotros vemos esta palabra, y les explicaba, significa que nosotros tenemos que devorar cuando somos jóvenes, para que tengamos que repartir cuando seamos viejos. El otro día estaba en el médico y me mandó un examen que se llama densitometría. No sé si usted sepa lo que es una densitometría, pero es medir, ¿cierto, Evita? Doctora Evita. Medir la densidad de calcio, ¿verdad? Y entonces yo le llevé los resultados de hace 2 años y de este año, y notaba que la densidad había bajado. Y yo, ay, doctor, mándeme mucho calcio, yo quiero reponer todo esto. Y me decía, no, eso no funciona así. Tus huesos son el resultado del cuidado que tú tuviste por toda la vida. O sea, tú puedes tomarte todo el calcio del mundo. Ya no. Entonces, eso no significa que no tomemos nuestras vitaminas, ojo, pero significa que si tú no devoras cuando eres joven, no tendrás que repartir cuando eres viejo. Y por eso Tierra Nueva es una iglesia joven y sabe que es el momento de devorar. Es. Amén. ¿Por qué? Porque somos como la tribu de Benjamín. Y cuando usted dice, no, yo todavía no entiendo esto, entonces vamos a ver un poquito el contexto profético de lo que significa esta palabra sobre nuestra vida.
Voy a contarles a ustedes o recordarles más bien la historia, porque yo sé que muchos ya la conocen. Ustedes recuerdan que, bueno, José fue vendido por sus hermanos y después fue cautivo, pasando por varias estaciones hasta que en un momento dado llegó a ser casi el primer ministro de Egipto. ¿Recordamos eso? El segundo a bordo del faraón. Es decir, en Egipto hubo hambre por toda la tierra y era José el señor de toda la tierra. Entonces los hermanos de José van a visitar Egipto en busca de comida. ¿Recuerdas la historia? Y cuando se encuentran con José, los hermanos no reconocen a José, pero José sí los reconoce. Entonces, habían ya pasado, qué sé yo, casi 20 años, y José fue duro en su trato con ellos, pero no al punto de llegar a vengarse, porque él podría haberse vengado de sus hermanos. Lo que sí haría es darles una lección. Entonces trata a sus hermanos como espías y les dice: ustedes son espías. Y así como dice mi pastora Igna, tiene un dicho espectacular que dice: Maffer, a veces tú estás frente a una persona y pasa esto: a explicación no pedida, acusación manifiesta. Fíjense usted, léalo, Génesis 42. Vamos a abrir la Biblia en Génesis 42. Génesis 42, verso 8. Dice la palabra de Dios: José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y miren la acusación manifiesta. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no aparece. No parece. La traducción de no parece es que no estaba allí. ¿Ok? Entonces fíjense qué inocentes los hermanos de José. Estaban hablando justo con la persona que habían vendido. Entonces José los pone a prueba, los mete 3 días a la cárcel y después los libera diciendo lo siguiente, porque aquí va el meollo del asunto y la parte profética de nuestro mensaje. Dice el verso 19: si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. ¿Qué quiere decir? Que todo su destino dependía del hermano menor, del hijo de la mano derecha, que significa Benjamín. Y dice la palabra de Dios en Génesis 42, 24, y se apartó José de ellos y lloró. Y después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Es decir, ustedes me van a dejar a Simeón en prenda por Benjamín. Y es interesante ver y nos preguntamos qué significa Simeón, por qué Simeón. Y cuando nosotros vemos el trasfondo histórico de Simeón, nosotros podemos ver que Simeón está conectado a una historia de un espíritu de violencia. Junto con su hermano Leví, en un tiempo atrás, ellos habían masacrado a todo un pueblo a causa de la violación de Dina, su hermana. ¿Recuerdan? Ok, entonces, este Simeón era un hombre violento. De hecho,
Antes de Jacob morir, usted sabe que él profetiza sobre todos sus hijos. Y la profecía que establece sobre Simeón es que él era un hombre violento y a causa de su violencia iban a ser dispersados. ¿Ok? Entonces esto es interesante porque la profecía de Benjamín era establecerse y permanecer. En cambio, la profecía de Simeón era ser dispersados por toda la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Simeón es la violencia terrenal esparcida en el mundo. Benjamín permaneció. El reino del sur permaneció. Judá y Benjamín prevalecieron. El reino del norte se dispersó, se atomizó. Entonces, estas cosas tienen mucho que enseñarnos. Cuando nosotros tomamos el tiempo con Dios, ¿quién está haciendo el tiempo con Dios? Amén. Publicidad, estamos vendiendo 40 tiempos con Dios al mes. Eso significa que Tierra Nueva está leyendo la palabra. Entonces, esta semana, no sé si usted lo leyó, que estamos hablando del libro de Jeremías y el endurecimiento del corazón de las personas de la nación a causa del pecado, a causa de la idolatría, pero en una de las reflexiones, este libro, este texto, nos habla de la violencia esparcida por toda la tierra y habla exactamente del libro de Jueces. Y dice la reflexión que el libro de Jueces no es apto para menores de 18 años. ¿Lo leyó? ¿Se acuerda que dice? Exactamente, porque ¿cuál es la historia escrita en el libro de Jueces? El libro de Jueces habla de adulterio, habla de perversión, habla de violencia despiadada, habla de mutilación. Mejor dicho, el libro de Jueces inspiró la serie CSI. Sí, solamente que ya va a salir pues CSI Israel, porque ahí está en Jueces. Pero ¿por qué todo esto? La palabra de Dios dice en Jueces 17:6, dice, yo lo voy a leer a favor de ustedes: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esta fue la razón por la que Jueces demuestra toda una serie de violencia que hasta el día de hoy nosotros la estamos experimentando, y ese es el mundo actual que nosotros, tribu de Benjamín, estamos llamados a cambiar. Así es, amén. Gracias por su entusiasmo. Amén. Entonces volvemos a nuestra historia, volvemos a nuestra novela. Simeón está preso. No hay más comida para la nación. Yo quiero que usted entienda que toda la nación dependía de José. Y la puerta se cierra, la cárcel se cierra, y todo depende de que Benjamín venga. Pero Jacob no quiere dejar ir a Benjamín, porque Benjamín es su favorito, porque Benjamín es el hijo amado de su Raquel. Entonces, esto tiene mucho que ver, porque después, a causa del hambre, tiene que cambiar de parecer y tiene que dejar ir a Benjamín. Benjamín es un chico, quizás, no recuerdo qué edad podría tener, pero es el hermano menor de José y José lo amaba. Y dice la palabra de Dios que estando allí Simeón preso, lo interesante, y a mí me gustaría que usted leyera la historia, es que ellos regresan cuando vuelve y se les acaba la comida. Es decir, ellos no se acuerdan de Simeón hasta que la comida se les acaba y tienen que regresar, y ahí llevan al chinito Benjamín. El hecho es que cuando Benjamín llega, dice la palabra de Dios, abra usted conmigo Génesis 43, vamos a leer el versículo 29. Génesis 43, 29 dice, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga ¿qué? Misericordia de ti, hijo mío. Es decir, Benjamín es el punto de contacto para que la misericordia de Dios se desate en esta nación. ¿Entiendes? Vamos entendiendo el significado de lo que significa.
El significado de Benjamín, el significado profético, verso 30. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Amén. La pastora Igna nos enseñó que 5 es el número de la gracia. 5 es el número del favor de Dios. Y Benjamín representa a la iglesia. Y Simeón representa al mundo violento que ha sido esclavizado y que no va a salir hasta que Benjamín llegue. Es decir, la cárcel no se va a abrir si no llega Benjamín. El mundo está cautivo y la iglesia tiene que hacer su papel para que la gracia de Dios se active y libere al mundo. Es decir, nosotros somos el Benjamín que la tierra está esperando. Nosotros somos la iglesia y no hay forma para establecer la salvación y la transformación en el mundo. Escuche, no hay forma. Esta prédica se llama Tú puedes transformar el mundo. Pero no hay forma de transformarlo si no es a través del Evangelio de Cristo. Y eso tiene que quedarnos claro. Muchas cosas van a pasar. El mundo está avanzando rápidamente. Pero así como está avanzando para lo bueno, también está avanzando para lo malo. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos la novia. Y hoy yo quiero que nosotros entendamos que no hay mayor privilegio y no hay honor más grande en esta tierra que pertenecer a la iglesia de Cristo. No lo hay. Pero quizás nosotros no lo hemos entendido. Yo le pedí a Joana, no sé si me ayudas con el jueguito que te pedí que trajéramos, mientras yo le leo a usted una parte de Efesios capítulo 3. Permítame y yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y si usted quiere, más bien póngame atención, porque esto es muy importante. Pertenecer a la novia y ser la iglesia de Cristo es el honor más grande que puede existir sobre la tierra. Y voy a explicarles a ustedes por qué. Dice Efesios capítulo 3, verso 8. No se distraiga con Joana, ponga atención a la palabra, porque si no usted se pierde. Dice la palabra: aunque soy el menos digno, está escribiendo el apóstol Pablo al pueblo de Éfeso. Dice: aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Jesucristo. Y escuche esto: fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios. El creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Este era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y verso 12, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Voy a explicarlo. Analiza esto.
Dios quiere mostrarle su sabiduría incomparable a los seres celestiales. ¿Quiénes son los seres celestiales? Los buenos. Los buenos y los malos. Al mundo celestial. Ok. Para mostrarle su sabiduría al mundo celestial, Dios crea a la iglesia. Eso dice la palabra. Y nosotros debemos funcionar de tal manera que la sabiduría la sabiduría de Dios sea manifestada a través de nosotros. Ellos deberían ver la unidad nuestra, el amor nuestro y entender que ese fue el plan de Dios desde el principio. El plan de Dios desde el principio es un misterio divino que estaba escondido por todos los siglos y aún Satanás ni siquiera pudo describirlo. Y el plan de Dios y el misterio divino y la gran revelación que está preparada frente a las potestades que están esperando, llegó en un momento dado. Es decir, yo quiero decirte que aunque ellos no lo estaban esperando, se levanta el telón y voilà, la iglesia. La iglesia de Cristo. Amén. Y uno se pone a pensar, no es posible, ¿cómo puede ser? Yo quiero que tú entiendas que Jesús entrega su vida en la cruz y Satanás piensa que lo ha derrotado. Y viene el Espíritu Santo en el Pentecostés. E inmediatamente gente de toda lengua y de toda nación entran a formar parte de algo que se llama el cuerpo de Cristo y empieza a extenderse por toda la tierra. Yo quiero que tú entiendas que Jesús estaba allí en forma tangible en su naturaleza humana. Y que Satanás cree, lo destruí, ya no hay nada más por hacer. Pero en un solo instante, cuando el Espíritu Santo de Dios desciende, ese cuerpo de Cristo empieza a manifestarse y a extenderse por todos. Usted ha visto de pronto un juego de naipes que empiezan a pasar de una ficha a otra. Usted se imagina en un solo instante que eso empiece a pasar y que el cuerpo de Cristo empiece a extenderse por toda la tierra y que toda la tierra sea llena de su gloria. Amén. Entiende la importancia de la iglesia, entiende que ese fue el plan de Dios desde el principio, que la iglesia es lo más importante para Él. Que todas las personas de todas las razas estamos completamente unidos para hacer un solo templo y el templo de Dios. Muchos tratan a la iglesia como una opción, ¿cierto? Como si fuera una forma, no sé, anticuada de conectarse con Dios y yo me conecto con Dios a mi manera y además allá hay gente rara que hace difíciles las cosas. Ese es el pensamiento. Pero cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva de Dios, yo creo que nosotros deberíamos quedar boquiabiertos. Porque la palabra de Dios expresa cosas de Dios que son increíbles. Si usted quiere, léalo en Primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a buscarlo. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 15 dice, por favor, estamos grabando, qué pena con la gente que nos está viendo. Primera de Timoteo 6, capítulo 15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Yo quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente y dice, Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Entonces yo quiero preguntarte, ¿cómo es posible que en este momento tú te encuentres unido
a aquel que brilla más que el mismo sol? Así es. ¿Cómo te lo explicas? ¿Por qué alguien tan extraordinario te escogería a ti para ser su brazo? ¿Cómo te lo explicas? Pero la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, verso 29, dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Alguna vez te sentiste asombrado por ser parte del cuerpo de Cristo? ¿O para ti esto es religión? ¿Alguna vez algo te ha dejado maravillado y perplejo? Mira, verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Yo quiero que entendamos que pertenecer a la iglesia no se trata de pertenecer o tener una membresía o una organización. Pertenecer a la iglesia es ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y por eso cuando tú no cumples tu función dentro de la iglesia, el cuerpo se debilita. Yo traje aquí este Jenga. ¿Quién me hace el favor? Tú, Ednita. Usted présteme su imaginación si no lo alcanza a ver, porque yo creo que todos han jugado Jenga, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tú perteneces al cuerpo de Cristo? Pues tú no puedes entrar y salir a tu acomodo, porque si tú entras y sales, de pronto tú le quitas una ficha, ¿verdad? Y ojalá sea de abajo. No, pero quitaste la más fácil. Ok, permíteme. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo de Dios y que nosotros somos piedras vivas del cuerpo de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando tú asistes a una iglesia y a otra iglesia y a otra iglesia y empiezas un curso y otro curso y otro curso? ¿Sabes qué pasa? El cuerpo se debilita. Porque el cuerpo no puede vivir sin los órganos, todos son fundamentales. ¿O acaso tú tienes un órgano más importante que el otro? No lo tenemos. Cuando nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y yo digo, no, yo no tengo tiempo para ir este sábado, no, yo no hago este curso, no, a mí no me interesa hacer esto, créeme que el cuerpo se está debilitando. Y si el cuerpo empieza a debilitarse, sencillamente todo se va a venir abajo. Entonces esto es algo tan importante que Dios quiere enseñar, es que nosotros formamos parte de algo sagrado y eterno. Y tenemos que entender esa importancia, porque para muchos, yo quiero decirte que los seres celestiales, que nosotros consideramos quizás que sean muy grandes, muy poderosos, tanto los buenos como los malos, estaban maravillados de ver que precisamente Dios se estaba manifestando, era a través de su iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender la dimensión tan importante de lo que significa la iglesia, mientras muchos bostezan para venir a una. Mientras a muchos les da pereza y están mirando el reloj a ver a qué hora se acaba de hablar esta vieja. Sí, es cierto. Porque no entendemos que la presencia de Dios está aquí. Pero sobre todo no entendemos el propósito que Dios colocó en tu vida para ser parte y fundamento de este cuerpo. ¿Y cuál es nuestra misión? Nosotros tenemos la misión más poderosa y es ganar el mundo para Cristo. Y eso forma parte de su plan grandioso y eterno. Entonces, cuando nosotros vemos y leemos a Jesús, nosotros vamos a ver que Él envió a sus discípulos lejos. Que cuando Jesús caminó con sus discípulos, Él los envió aun cuando no tuvieran mucha capacitación ni mucho entrenamiento. Recuerden que Jesús estuvo tan solo 3 años. Pero yo creo que precisamente que Jesús no enseñó en un salón de clases, ni hizo exámenes, ni hizo aprenderse los versos bíblicos, sino que Jesús caminó con ellos y les enseñó y depositó toda su vida en ellos, y ellos fueron capaces de trastornar al mundo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con la iglesia. Y por eso quiero desafiarles para que ustedes escuchen cosas como estas. Un misionero en Asia Oriental reportó: en noviembre de 2000 puse en marcha mi plan de 3 años. Mi visión consistía en iniciar 200 iglesias nuevas
dentro de mi campo misionero en los siguientes 3 años. Sin embargo, 4 meses después ya habíamos alcanzado la meta. 6 meses después ya habíamos comenzado 360 iglesias y bautizado a más de 10,000 nuevos creyentes. Ahora estoy pidiendo a Dios que ensanche mi misión. Los cristianos chinos en Heilongjiang plantaron 236 iglesias nuevas en un solo mes. En el año 2002, un movimiento de plantación de iglesias en China fundó más de 15,000 iglesias nuevas y bautizó a 160,000 nuevos creyentes en un año. En la década de los 90, cristianos de América Latina superaron la persecución por parte del gobierno e incrementaron el número de iglesias de 235 a más de 4,000, con más de 30,000 personas convertidas y listas para bautizarse. Luego de siglos de hostilidad hacia el cristianismo, musulmanes de Asia Central están acogiendo el evangelio. En Kazajistán, más de 13,000 personas se convirtieron, congregándose en más de 300 iglesias nuevas. En África, un misionero reportó, nos tomó 30 años para plantar 4 iglesias. 30 años. Pero hemos comenzado 65 nuevas iglesias en 9 meses. Amén. En Madhya Pradesh, en el corazón de India, un movimiento plantó 4,000 iglesias nuevas en menos de 7 años. Y en otras partes de la India, la tribu Kui Orissa, comenzaron cerca de 1,000 iglesias nuevas, bautizando 8,000 nuevos creyentes. Y en este momento están fundando una iglesia nueva cada 24 horas. En las afueras de Mongolia, un movimiento de plantación de iglesias obtuvo una cosecha de más de 10,000 seguidores, mientras que otro movimiento en el interior de Mongolia contó más de 50,000 nuevos creyentes. ¿No deseas ser tu parte de este movimiento? Amén. Ese es el poder que nosotros tenemos y que concuerda con lo que Dios quiere en la Biblia. Nos muestra la palabra que la iglesia fue creada para ser un ejército hermoso que es enviado a iluminar toda la tierra. Amén. Amén. Además, que el poder y la grandeza de Dios están en ti y no lo has sacado. No lo ha sacado. Ayer me sorprendí, ayer celebramos el Día de la Madre y fue una sorpresa maravillosa. Fue una sorpresa maravillosa en la iglesia del refugio. Y lo más maravilloso fue ver a Gabriel predicar. No dar un anuncio. Él estaba predicando. ¿Y cuánto llevas, Gabriel, aquí? Pues desde octubre. Desde octubre. Pero nos hizo mover el corazón. Amén. Nos hizo mover el corazón. Y por eso es que nosotros estamos orando y tenemos que empezar a movernos, tenemos que empezar a dejar de estar tan atrincherados en la iglesia y empezar a movernos en esta dimensión a la cual Dios nos está llevando. Ahorita vamos a recoger las uvitas. Y ustedes podrán decir, ay, se me quedaron. No, es que esto no es una labor de una actividad de la iglesia. Eso es una labor y es una misión de vida. Es algo que viene con un propósito eterno y tú eres parte de ello. Y quiero decirte una cosa y de una vez te lo digo. Habrán cosas que no van a suceder porque tú no respondiste. Habrán cosas que no se van a cumplir porque tú nunca diste el paso. Te lo aseguro. Entonces Dios tendrá que levantar una generación diferente que responda a su llamado, pero ¿cuánto tiempo puede pasar? ¿O cuántas personas dejamos de afectar? Es por eso que nosotros estamos aquí, porque la palabra de Dios nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. La palabra de Dios dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar la escritura a otros. Y eso es lo que va a pasar en Tierra Nueva. Estábamos en reunión y les explicaba el liderazgo. En el 2019 van a suceder muchas cosas. El 2019 es un año en el cual vamos a ver una actividad profética como nunca antes lo hemos visto.
Vamos a ver actividad angelical y te vas a sorprender de cosas. Ahorita Emiliano entró y me contó algo tremendo, después él nos dará el testimonio, pero era la manifestación de una protección angelical sobre su vida, sin explicación, casi es sujeto a un atraco. Y el hombre violento lo vio y salió en su moto aterrorizado, quién sabe qué fue lo que vio. Pero actividad angelical alrededor de nosotros y tenemos que aprender esas dimensiones. En este momento se van a empezar a dar manifestación de milagros poderosos e inusuales. No a través de los pastores de la iglesia ministrando en un culto de sábado. Se van a ver en gente común y corriente que ha creído en el ministerio y que empieza a predicar y a ministrar el Espíritu Santo de Dios en sus hogares, en las calles, en las empresas y en todo lugar hacia donde Dios los lleve. Esa es la unción que está en este momento y por eso nosotros tenemos que ser muy sensibles porque Dios nos ha traído a Tierra Nueva a trabajar en una nueva etapa. Así como en la iglesia en Jerusalén empezó con 120 y vino el Espíritu Santo y se levanta Pedro a predicar y en un solo instante esos 120 se convierten en 3,000. Y si hiciéramos las cuentas, aproximadamente en un par de años ya eran 30,000 o 40,000 seguidores de Cristo. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. La primera iglesia nunca necesitó una música dinámica, ni luces en la alabanza, ni la batería, ni la guitarra eléctrica, aunque todo eso es muy chévere, pero el único ingrediente para que ellos vivieran en su asombro era el Evangelio de Cristo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que desde los hogares, así como fue la iglesia primitiva, que desde nuestros hogares naturales y sencillos los abramos para celebrar la comunión y el ministerio práctico del Espíritu Santo. Para que gente pueda tener más contacto que quizás en la iglesia no lo puede tener. Para que personas sean escuchadas. Y ese es el diseño que Dios nos da como una hermosa oportunidad para extendernos. ¿Qué quiere decir? Que entramos en la dimensión de regreso al futuro. Amén. Hemos creado algo hace muchos años que Dios inspiró, algo que se llama eras de amor. ¿Qué son las eras? ¿Alguien sabe qué es una era? Una era, cuando nosotros, como estamos hablando de uvas, estamos hablando de semillas, el mejor lugar para que crezca una semilla se llama una era. Una era es un lugar de trabajo, es un espacio de terreno, limpio. ¿Tú has visto de pronto los terrenos donde tienen muchos surcos, donde se van sembrando las semillas? Se llaman eras o camas. Aquí mi cuñado es un experto en eso. Entonces las eras, según Wikipedia, es un lugar de trabajo, un espacio de terreno limpio y firme donde se realizan diversas funciones según el tipo de era. Se trabajan cereales, se cultivan vegetales, se preparan argamasas y se trabajan minerales. Entonces, ¿qué pasa? En las eras, literalmente, las plantas tienen la oportunidad de que sus raíces penetren profundamente en un terreno que ha sido regado, cuidado y enriquecido y fertilizado. En las eras, las plantas son cuidadas para que den mejor fruto. En las eras, las enfermedades y las plagas que hay en cualquier cultivo se atienden inmediatamente, porque son detectadas fácilmente. Entonces las eras es un escenario cuidadosamente planeado por Dios para que todas las plantas, las uvitas de tierra nueva empiecen a crecer y a ser fructíferas. Gracias por su entusiasmo. Nuestra iglesia se llama Tierra Nueva, Siembra
de nuevos comienzos. Y mal haríamos tener un título y no ejecutarlo. Así es. Entonces es importante que nosotros entendamos el viento que está soplando sobre la iglesia de Cristo en este momento, porque muchos pueden estar haciendo lo correcto con el viento equivocado. Así es. Porque no saben qué es lo que está pasando en el mundo exterior, pero nosotros sí lo sabemos. Y el llamado de Dios en este momento es las eras, es formar las eras. En la iglesia primitiva así se formó, en pequeños grupos de hogar, donde los nuevos creyentes podían desarrollar su llamado, su carácter, podían ser pastoreados, cuidados y también entrenados para recibir el Espíritu Santo y hacer la obra de Cristo. Entonces, ¿qué queremos nosotros en Tierra Nueva? Queremos ver en Tierra Nueva una iglesia de adoradores devotos. Amén. De personas que adoren de verdad, en espíritu y en verdad. Queremos ver en Tierra Nueva familias amorosas. Amén. Queremos ver en Tierra Nueva discípulos capacitados. Amén. Queremos ver en Tierra Nueva misioneros llenos del Espíritu Santo que salgan. Así es. No solamente de Bogotá, a todas las naciones. Queremos ver a Tierra Nueva una iglesia que lee la palabra. Ya vamos en 40 tiempos con Dios. Tiene que haber por lo menos 70, 80. Pero tenemos que leer la palabra de Dios. Yo les digo, mis amados, no hagan tanto devocional de la píldora del WhatsApp, del mensaje bonito. No necesitamos mensaje bonito, necesitamos palabra. Y esos mensajes han sido construidos para darte ánimo. Pero ¿qué pasa cuando tienes que confrontar el pecado? ¿Qué pasa cuando tienes que ser exhortado, disciplinado por Dios? Tenemos que leer la palabra. Queremos ver en Tierra Nueva una reproducción de líderes. Ustedes saben que nosotros no estamos llamados a multiplicarnos, sino a reproducirnos. Queremos ver en Tierra Nueva a todas las personas ejercitando sus dones. ¿Sabías tú que tienes dones? ¿Y por qué no los estás usando? Hay dones maravillosos que no vienen de ti, vienen del Espíritu Santo, y tenemos que descubrirlos y tenemos que ponerlos a funcionar dentro del cuerpo de Cristo para lograr vivir una vida en victoria y para hacer las obras que Dios ya preparó de antemano para nosotros. Tenemos que conocerlos, tenemos que ser hijos instruidos, pero también tenemos que ser personas que edifiquemos a otros. Yo quiero mostrarles una cosa, si un servidor me ayuda a correr un momento el atril sin que se riegue el agua. Esa es la prueba. Ya podemos quitarle allí. Ok. Primero quiero mostrarles, esto hay que prenderlo. Es que está bloqueada ahí la pantalla, miren. La foto de mi nieto. Bueno, en segundo lugar quiero mostrarles que es una era. ¿Ok? Y en tercer lugar quiero mostrarles esto. Usted no lo va a poder leer, pero voy a preguntar a alguien, ¿qué persona lleva más de 5 años en el Evangelio? Levante su mano. 10 años, 15 años. Ok, quiero mostrarles lo siguiente. La palabra de Dios dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si cada uno de nosotros fuera entrenado en la palabra y nos tomáramos el tiempo de entrenar a una sola persona, escuche, una, en un año, ¿qué pasaría? En el primer año ya tendríamos 2 personas entrenadas.
Y en el segundo año tendríamos 4 personas entrenadas. Pero quiero hablarte que en el año 10 tú ya tendrías 1024 personas entrenadas para compartir el evangelio y para hacer la obra de Dios. Y aquellos que llevan 15 años ya tendrían 32,768 personas entrenadas para llevar a cabo esta misión. ¿A qué quiero llegar? Que si cada uno de nosotros entrenara a otro, al final del año 33, tendríamos más personas entrenadas que la población del mundo. En esta progresión hay 8.589.934.592 en 33 años. ¿Qué les parece si empezamos a ponernos las pilas, a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer? Amén. Bueno, 3 personas contestaron. Amén. Entonces, nosotros somos la iglesia, nosotros somos el Benjamín que el mundo necesita, porque el mundo está cautivo y el mundo va a seguir con hambre y el mundo va a seguir viviendo una violencia si Benjamín no llega. Si Benjamín no llega a abrir la cárcel. Ahora tú me puedes decir a mí que llevas muchos años quizás compartiéndole a alguien, y bueno, quizás la estrategia de uno solo sea algo difícil, pero ¿qué pasaría si vieran un ejército? Sería diferente. Entonces debemos de dejar de crear refugios seguros donde se acomode la gente para comenzar a ser los guerreros audaces y feroces que Dios nos ha mandado a hacer. Y en lugar de dar por hecho que tú te quedarás en tu lugar a menos que Dios te diga que vayas, yo quiero invitarte a que más bien te quedes y vayas a menos que Dios te diga que no lo hagas. Entonces nosotros necesitamos un ejército, y Benjamín es un ejército. Esta semana o este mes en el tiempo con Dios hay algo maravilloso que quiero leerles a ustedes, porque el pastor en Kryptonita nos enseñó acerca de los SEALs. ¿Recuerdan la historia? Ok, ahorita van a apagarla otra vez. El tiempo con Dios, así debe estar su tiempo con Dios: rayado, lleno de gelatina, tinto. Dice la palabra de esta reflexión: en la época en la que fui recluido en el ejército, vi a unos soldados que llevaban uniforme y una boina especial. Cuando entraron a la cafetería, no pude evitar preguntarles a mis compañeros quiénes eran ellos. Entonces me informaron que eran los de reconocimiento o exploración militar, es decir, los que arriesgaban sus vidas para poder entrar en las líneas del enemigo en helicópteros para encontrar un camino hacia sus tropas. ¿Quiénes son ellos? Los SEALs. Entonces yo tomé una historia de los SEALs, esta historia es verdad, porque los Navy SEALs son un grupo élite de la Marina de los Estados Unidos que tiene misiones las más difíciles del mundo. Y estas misiones son contra terroristas y dictadores y criminales en las peligrosas zonas del mundo. Osama Bin Laden, Saddam Hussein cayeron gracias a los SEALs. Son verdaderos superhéroes. Y para ser parte de este exclusivo club hay que pasar por un entrenamiento que muchos consideran inhumano. William McRaven hizo parte de ellos. Y por su labor allí de la Universidad de Texas, lo invitaron a dar un discurso de graduación el 21 de mayo del 14. Y este veterano preparó un texto con 10 lecciones que le ha dejado el entrenamiento como hombre rana, y es el apodo con el que se le conoce. Y es el testimonio que quiero compartirles. Entonces, Mauricito, ya puedes apagar la luz. Está en inglés, así que cambien su modo español a yes. Yes, okay. Start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another.
task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. To pass SEAL training, there are a series of long swims that must be completed. One is the night swim. Before the swim, the instructors joyfully brief the students on all the species of sharks that inhabit the waters off San Clemente. They assure you, however, that no student has ever been eaten by a shark, at least not that they can remember. But you are also taught that if a shark begins to circle your position, stand your ground. Do not swim away. Do not act afraid. And if the shark, hungry for a midnight snack, darts towards you, then summons up all your strength and punch him in the snout, and he will turn and swim away. There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim, you will have to deal with them. So if you want to change the world, don't back down from the sharks. Over a few weeks of difficult training, my SEAL class, which started with 150 men, was down to just 42. There were now 6 boat crews of 7 men each. I was in the boat with the tall guys, but the best boat crew we had was made up of the little guys, the Munchkin crew, we call them. No one was over 5'5". The Munchkin boat crew had 1 American Indian, 1 African American, 1 Polish American, 1 Greek American, 1 Italian American, and 2 tough kids from the Midwest. They out-paddled, outran, and outswam all the other boat crews. The big men in the other boat crews would always make good-natured fun of the tiny little flippers the Munchkins put on their tiny little feet prior to every swim. But somehow these little guys from every corner of the nation and the world always had the last laugh, swimming faster than everyone and reaching the shore long before the rest of us. SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered but your will to succeed, not your color, not your ethnic background, not your education, not your social status. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not by the size of their flippers. The 9th week of training is referred to as Hell Week. It is 6 days of no sleep, constant physical and mental harassment, and 1 special day at the Mud Flats. The Mud Flats are an area between San Diego and Tijuana where the water runs off and creates the Tijuana Sloughs, a swampy patch of terrain where the mud will engulf you. It is on Wednesday of Hell Week that you paddle down in the mud flats and spend the next 15 hours trying to survive this freezing cold, the howling wind, and the incessant pressure to quit from the instructors. As the sun began to set that Wednesday evening, my training class, having committed some egregious infraction to rules, was ordered into the mud. The mud consumed each man till there was nothing visible but our heads. The instructors told us we could leave the mud if only 5 men would quit. Only 5 men, just 5 men, and we could get out of the oppressive cold. Looking around the mud flat, it was apparent that some students were about to give up. It was still over 8 hours till the sun came up. 8 more hours of bone-chilling cold. The chattering teeth and the shivering moans of the trainees were so loud, it was hard to hear anything. And then one voice began to echo through the night. One voice raised in song. The song was terribly out of tune, but sung with great enthusiasm. One voice became 2, and 2 became 3, and before long, everyone in the class was singing. The instructors threatened us with more time in the mud if we kept up the singing, but the singing persisted, and somehow the mud seemed a little warmer, and the wind a little tamer, and the dawn not so far away. If I have learned anything in my time traveling the world, it is the power of hope. The power of one person, a Washington, a Lincoln, King, Mandela, and even a young girl from Pakistan, Malala. One person can change the world by giving people hope. So if you want to change the world, start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often.
But if you take some risks, step up when the times are the toughest, face down the bullies, lift up the downtrodden, and never ever give up. If you do these things, the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better. Podemos prender. Escucha, y nunca, nunca, nunca te rindas. Así como el ejército, en la iglesia también es necesario el equipo de reconocimiento. O sea, creyentes que estén dispuestos a arriesgar sus vidas y a abrir camino para el evangelio. Amén. Cuando esto sucede en la historia de la humanidad, también comienzan a abrirse nuevos rumbos. Lo más importante en la iglesia no es el número de pastores, sino la cantidad de fieles dispuestos a servir a Dios. Sin embargo, la cantidad tampoco no lo es todo. Tiene que haber alguien dispuesto a entregar su propia vida porque reconoce el valor de la vida de los demás. ¿Acaso no es esta la razón por la que Dios puso su grandiosa imagen en nosotros? El valor de las vidas humanas fue lo que hizo que Jesús muriera en la cruz sin dudarlo, pues para Él somos más preciados que el universo entero. Usted también en esa vida, usted también es esa vida que valió el sacrificio del Hijo de Dios. Escuche, usted es esa vida que valió el sacrificio de Dios. Amén. Por ende, nunca se subestime. El pecado entró al mundo por una persona, al igual que se abrió el camino a salvación por una persona. Por lo tanto, si una persona vive, toda la nación y toda la iglesia volverá a levantarse para proclamar la venida del Señor. Por eso, Dios está buscando a esa persona que en sus manos se disponga a transformar el mundo. Amén. Somos como la tribu de Benjamín. Tenemos una misión muy importante. Escucha, y quiero volvértelo a decir. Si tú no lo haces, si tú no respondes, cosas que tendrían que haber sucedido dejarán de suceder. Porque la palabra de Dios dice que Él preparó sus buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Por eso Dios sí nos necesita, porque somos sus representantes aquí en la tierra, porque es posible transformar el mundo. Si no fuera posible, no tendríamos esa gran comisión. Si no fuera posible, no tendríamos ese llamamiento. Entonces hoy queremos hacer algo especial y es una invitación a abrir paso al Evangelio. El mundo está cambiando. Bogotá ha cambiado mucho. Es imposible movilizarse en la ciudad. El nuevo plan de ordenamiento territorial también es un freno para la Iglesia de Cristo, porque solo están avalando ciertos sectores. ¿Y qué quiere decir? Que en unos años todas las iglesias cristianas estarán en Toberí. ¿Acaso es eso transformar una ciudad o impactar un territorio? Quizás no podremos poner iglesias legalmente constituidas en todas las partes, pero en todas las casas hay un hogar que puede invitar al arca del pacto a habitar allí, que puede invitar la presencia de Dios allí. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí tenemos un infinito de posibles iglesias, no importa dónde nos encontremos, porque iglesia no es tanto la infraestructura física, iglesia somos tú y yo. Y estas eras de amor es el lugar donde se van a plantar las